Fíjate, Miguel, que pensaba en esto que está, no lo había visualizado así, de que el presidente quiere resolver lo que tenga que resolver en este sexenio para no dejarle pendientes a su sucesor o su sucesora. Y de esta manera también, eso ya se lo pongo yo, dejar el camino listo para la reforma judicial para la que no tuvo tiempo el presidente, para la que no le alcanzó el tiempo. Que aún así va a intentar, ¿eh? Pero necesaria. Hace falta esta reforma judicial para sacudir este poder judicial podrido, como le llama el propio Andrés Manuel López Obrador, y entre esas cosas, pues definir lo de votación de ministros, voto popular y todo lo que se ha abordado. Pero creo que después de todo esto que exhibe el presidente en la mañanera, después de todo lo que se presenta en espacios como el de Contralínea, en este mismo de Sin Censura, queda claro que hace falta una limpieza urgente en este poder judicial, y eso es de lo que yo puedo rescatar de este constante señalamiento del presidente. Es que además hay que recordar que el Poder Judicial estaba como ausente del debate público. O sea, en el debate público no veíamos al Poder Judicial, salvo en algunas publicaciones. Contralínea ha sido de esas publicaciones que desde que nació la revista, pues ha puesto ojo en los tres poderes. O sea, ninguno se nos ha escapado a la lupa periodística. Pero en términos generales, no existe un asunto de estar fiscalizando de forma permanente desde la sociedad a este poder. Tan es así que muchas personas no saben cómo está conformado el sistema, incluso teniendo asuntos de o sea, que tienen que ver con los juzgados, ¿no? Incluso yendo a estos lugares, pues no se percatan de, o sea, sí, de la enorme corrupción, pero no del problema que es todo el sistema de justicia en México. O sea, ahora queda mucho más claro porque el ojo del presidente ha estado ahí, las denuncias están ahí, los jueces, magistrados y ahora hasta ministros, pues forman parte del debate público en el sentido de darnos cuenta el gran daño que le hacen a este país. Y no es cualquier cosa. Y yo sí creo que el presidente López Obrador tiene todavía la mira a ser él quien en el último tramo de su gobierno pues pueda hacer esta reforma al Poder Judicial tan importante. Y de ahí nos lleva al otro punto que es el plan C. O sea, para que al presidente le dé tiempo y ya no estemos a la deriva de que si el siguiente presidente o presidenta de este país va a tener el respaldo o la fuerza, la fortaleza, ¿no? Que nunca se va a comparar, por supuesto, con la figura de López Obrador, que pueda de alguna manera hacer la reforma a mediados, ¿no? O sea, tiene que ser antes de que el presidente López Obrador abandone y para ello se requiere mayoría, tanto en la Cámara de Diputados, mayoría calificada en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Y el daño, sí, hay que visualizarlo, es de muchas formas y el caso de Luis María Aguilar lo revela perfectamente. Es un daño a la hacienda pública, que es un daño directo a la población más vulnerable de México. Si ese dinero se comprueba que fue una evasión fiscal, tiene que ingresar a la hacienda pública para convertirse en programas sociales o en infraestructura, ¿no? La infraestructura tipo Tren Maya, Refinería Dos Bocas, todo eso se financia con impuestos. Todo el tema de la salud, los servicios sanitarios, ¿no? La compra de vacunas, de medicinas, se hace con dinero proveniente del erario de la nación, que es impuestos. Entonces, ese daño repercute directamente en las personas más vulnerables. Y hay otro tipo de daño, como por ejemplo, estar pues tergiversando lo que establece la ley, ¿no? Que es el caso de los libros de texto gratuitos. La ley es muy clara de que la política educativa nacional la dicta la federación. Y aún así, el ministro Luis María Aguilar da la suspensión para Coahuila, para Chihuahua, bajo no sé qué argumentos, porque no hay ninguna ley que avale o que respalde esa decisión de este ministro.
Entonces, vemos muy claramente el daño de parte de este órgano colegiado, que lejos está de ser una Suprema Corte de Justicia de la Nación. En realidad es una corte de injusticia, de impunidad, de corrupción e incluso de captura del propio Estado a través de los ministros y ministras.